Buenas tardes, nuestro grupo es el grupo número 3. Vamos a hablar sobre la evaluación y la expresión de la emoción según Saldo-B y Mayer en 1990. Bueno, este texto fue fundamental en el estudio de la inteligencia emocional, ya que estos dos autores fueron los primeros en formular el concepto dentro de la psicología sobre las emociones. En el fragmento que nos corresponde a nosotros sobre evaluación y expresión de la emoción, los autores explican cómo las personas pueden reconocer, expresar, comprender, regular las emociones, tanto en sí mismos como en los demás. Por lo tanto, en la exposición se van a encontrar 4 momentos importantes: la emoción en uno mismo, la expresión no verbal de la emoción en los demás, la empatía y la regulación emocional. Y por último, la conclusión. La primera parte, que es la emoción en uno mismo, Saldo-B y Mayer comienzan explicando que la inteligencia emocional empieza desde el momento en que percibimos una emoción en nosotros. Por lo tanto, esto es algo que se presenta cuando somos muy niños. Y dice que cuando sentimos algo, alegría, tristeza, miedo o enojo, esa información afecta a nuestro sistema de percepción, y el primer paso hacia la inteligencia emocional consiste en evaluar con precisión lo que sentimos para poder expresarlo. Por lo tanto, es necesario reconocer estas emociones, reconocerlas y se hace necesario que nosotros como docentes en los niños generemos este reconocimiento de las emociones para pasar a la expresión de ellas de la forma adecuada, ¿no? Bueno, también dice que uno de los medios más importantes para hacerlo es el lenguaje, ya que hablar sobre las emociones ayuda a comprenderlas, nombrarlas, comunicarlas a los demás. Sin embargo, algunas personas tienen dificultad para hacerlo, y los niños, en este caso, tienen dificultad para hacerlo porque ellos apenas están en el proceso de reconocer qué son esas emociones. Entonces nosotros como docentes tenemos la tarea de guiarlos para poder que ellos logren comunicarlas y logren nombrarlas. También los autores mencionan el término alecitimia, que describe a quienes no pueden identificar ni expresar verbalmente sus emociones. En este caso es complejo si sucede esto, porque no podría hacerse lo que anteriormente mencioné, que es comunicarlas a los demás y reconocerlas. Por lo tanto, sucede que se puede sentir enojo, angustia, y no saber explicarlo con palabras, lo que dificulta como tal el procesarlo y el autoconocimiento. También mencionan que durante años se crearon instrumentos para medir estas capacidades. Los instrumentos, según los autores, no son tan verídicos, ya que en estos instrumentos solamente hablan de una sola emoción y no del hecho de que se pueden sentir 2 emociones o hasta 3 o muchas al mismo tiempo o en un corto lazo de tiempo, y también se enfocan solamente en las emociones negativas como la tristeza, el enojo, la frustración. Estos estudios e instrumentos fueron el cuestionamiento psicosomático del Hospital Beth Israel, que pedía a los pacientes responder con cómo reaccionan ante diferentes situaciones emocionales, la escala de personalidad, que busca mejorar la precisión de las mediciones, y la escala de alecitimia de Toronto, que es una de las más conocidas y utilizadas actualmente. Bueno, la segunda parte es la expresión no verbal de la emoción. Aquí los autores explican que la comunicación emocional no ocurre solamente mediante palabras, sino también que se transmiten de manera no verbal, es decir, con las expresiones, los gestos, el tono de voz, las posturas corporales. En este caso, digamos que se me viene mucho a la cabeza en mis prácticas de que por lo general los niños expresan las emociones, ya que no saben reconocerlas, no saben verbalizarlas, las expresan a través de gritos, llorando, a través de
pues digamos en el cuerpo se nota como una postura de enojo, de malestar. También dicen que desde los estudios de Darwin sobre la expresión facial se ha reconocido que las emociones pueden leerse en el cuerpo y en el rostro, como lo mencioné anteriormente con mi ejemplo. Eso es algo que se evidencia mucho con los niños. También se han realizado varias pruebas. En esta está la escala de calificación de expresión afectiva y la prueba de comunicación afectiva. La escala de calificación expresiva afectiva mide la expresividad de una persona según la observación de otros, como pues los profesores, lo que los profesores observan a la hora de los niños expresar las emociones, si las expresan o no. Y está la otra donde dice que las personas responden afirmaciones y demuestran cariño abrazando, tocando a alguien y bueno, todo esto. Digamos que los resultados, como lo mencioné anteriormente, se ven reflejadas en cómo las personas logran expresar mejor sus emociones, suelen ser más empáticas, con menor tendencia a explotar, a tener, digamos, por así decirlo, desacuerdos con los demás y digamos que también mencionan que no se encuentra relación entre la expresividad y la inteligencia emocional en general, ya que pues ser emocionalmente expresivo no depende del coeficiente intelectual ni tampoco de la sensibilidad emocional. Entonces lo que nos quiere decir eso es que ser emocionalmente expresivos puede lograrse desde muy corta edad y lo ideal sería empezar a trabajarlo desde las edades más tempranas para, por lo tanto, generar, digamos, estas habilidades necesarias para los niños. Entonces no se necesita que los niños tengan, no sé, cierta edad, cierto nivel psicológico, de desarrollo para generar estas habilidades de expresión. Yo les voy a hablar de la emoción en los demás. El texto nos afirma que la inteligencia emocional implica esto mismo, reconocer las emociones en los demás, pero desde una perspectiva evolutiva. Esta capacidad fue esencial para la supervivencia porque permitió la cooperación y la convivencia social. Las personas se diferencian mucho en su habilidad para interpretar las señas emocionales ajenas, que son normalmente expresadas por el cuerpo o por la cara. Para medir esta habilidad se crearon pues una serie de pruebas y una de estas es el perfil de sensibilidad no verbal. Esta evalúa la capacidad de percibir emociones mediante el rostro y el cuerpo, como ya lo habíamos dicho, y la prueba de capacidad de recepción de afecto, donde los sujetos observan videos y deben adivinar qué emoción siente la persona que aparece. Los resultados que se obtenieron de estas pruebas es que las mujeres suelen reconocer mejor las emociones que los hombres, con excepción de la ira. Las personas con mayor sensibilidad emocional también muestran muchísima más capacidad de empatía o confianza interpersonal y mejores relaciones sociales. Esta habilidad incluso se asocia con una mayor eficacia terapéutica con profesionales que implica ayudar a otros. En conclusión, podemos decir que reconocer correctamente las emociones de los demás es una forma inteligente que facilita la comprensión y la empatía. Es importante porque muchas veces debemos reconocer y posiblemente podemos entrar a ayudar en muchas situaciones, entonces debemos tener ciertos temas muy claros y doy a continuación a mi compañera. Bueno chicos, yo les vengo a hablar sobre la empatía y la regulación emocional. En esta parte los autores nos explican que la empatía es una característica esencial de la inteligencia emocional. La empatía consiste en entender a los demás de manera compartida, lo cual es fundamental para construir relaciones positivas y saludables. Por ejemplo, las personas empáticas suelen mostrar mayor satisfacción personal, demuestran menos estrés, les encanta ayudar a los demás, no ven como les digo, como
esa cosa que les impide ayudar o negarse a ayudar a los demás. Estas personas se relacionan con el bienestar emocional, o sea que tienen muy buena empatía, se relacionan con las personas, conviven súper bien, no demuestran nada de estrés. Además, desde una perspectiva del desarrollo, citan a los autores. Por ejemplo, Oxfam nos dice que la empatía comienza desde la infancia. Por ejemplo, nos dicen que desde la infancia se comienza, ejemplo, cuando un bebé llora, pero ese bebé escucha a otro bebé llorar, desde ahí empieza una empatía, porque ellos como que se comunican así por medio del llanto, quieren hacer como lo mismo de ese bebé de lo que está haciendo. Entonces, por eso dicen que desde la infancia se comienza así. De esa manera los niños aprenden a reconocer los sentimientos de los demás y también, como les digo, se aprenden a conocer a ellos mismos su estado emocional. Por ejemplo, hay autores que dicen que de este modo es que ellos hacen empatía, reconocen, ejemplo, la tristeza, la alegría, los llantos de los demás, el sonido y muchas más cosas. La regulación emocional nos ayuda a permitir a saber manejar y controlar nuestras emociones, porque muchas veces nosotros decimos que nosotros no las sabemos manejar, pero es mentira. Puedes llegar en un punto donde, ejemplo, tú estás alegando con una persona y tu emoción de ira es tan fuerte que tú no controlas tus palabras y ahí es donde chocan. Por ejemplo, yo digo que la empatía es como la capacidad de entender a los demás, de tú ponerte en el lugar de la otra persona, de por lo que está pasando. Ejemplo, si esa persona está pasando por algo bien malo y hace algo que a ti no te gusta, tú no irte a la ligera a como a decirle, ven, ¿cuál es el problema? No, en vez de decirle en qué te puedo colaborar. Digo que esto nos llevaría como a tener relaciones más sanas, positivas, no tan negativas de a toda hora chocar con las demás personas sin saber por lo que están pasando. Creería que eso es tener una buena empatía y saber controlar nuestras emociones hacia los demás. Y saber controlar nuestras emociones también nos ayuda mucho porque es tan importante que nosotros las reconozcamos, porque muchas veces juzgamos a los demás, pero no nos ponemos en los zapatos de ellos, así como necesitamos que ellos se pongan en el de nosotros. Y pues para terminar, encontré una frase muy bonita, la verdad se las quiero compartir y pues esta sí se las voy a leer porque no me la he aprendido muy bien del todo. Dice, en conclusión, la empatía emocional nos ayuda a convivir mejor con los demás y a sentirnos bien con nosotros mismos. Si aprendemos a reconocer y controlar nuestras emociones, podemos ser más felices y comprender mejor a los demás. Yo digo que esto es demasiado importante, como les vengo diciendo, porque la empatía y reconocer nuestras emociones yo creo que vienen muy de la mano, porque si tú no tienes buena empatía no vas a saber convivir con los demás, y también porque si tú no reconoces tus emociones vas a fracasar mucho. Por ejemplo, yo soy una de las personas que exploto muy rápido y estoy en el proceso de saber controlar esa emoción de ira, de rabia, porque eso es lo que me lleva mucho a tener problemas. Y también digo que a veces debemos de entender a las demás personas que pasan por esto, porque si uno pasa por esto, pues tiene otra persona y pasa por lo mismo, uno no debería juzgarla porque es que uno también está fallando en eso. Entonces como decir, ven, yo te colaboro o ayudémonos las dos, que yo también paso por lo mismo. Pues creería que también la empatía es de saber llevar y ayudar a los demás. Gracias. En conclusión, dando el cierre, eso nos afirma que la inteligencia emocional está compuesta por varias habilidades relacionadas entre sí. Evaluar y expresar con precisión las emociones propias y ajenas, tanto de forma verbal como no verbal. Comprender los sentimientos de los demás y responder con empatía. Regular las emociones para lograr un equilibrio personal y social. Además, que las personas emocionalmente inteligentes son capaces de percibir con claridad lo que sienten de manera adecuada, entender a los otros y actuar de manera indicada con sensibilidad y autocontrol.
En palabras de los autores, quienes evalúan y expresan con precisión sus emociones pueden responder de la manera más apropiada a sus propios sentimientos, a los demás, logrando así un mejor funcionamiento social.